Sentí que el corazón se me detenía. El vapor del jacuzzi me envolvía mientras escuchaba la voz de mi esposo resonar a través de la puerta entreabierta del baño. No era mi marido quien estaba hablando, o más bien, no era el hombre que yo creía conocer. La voz que salía de sus labios era fría, calculadora, llena de una maldad que jamás había escuchado en nuestros 10 años de matrimonio. Y la persona al otro lado del teléfono que reía con él era aún más devastador. Era la voz de mi hermana menor, Isabel. Antes de contarles cómo llegué a estar escondida en el baño de mi propia casa el día de mi aniversario de bodas, déjenme decirles desde dónde nos están viendo. Escriban en los comentarios su ciudad, y no olviden darle me gusta y suscribirse para que este canal crezca y pueda traerles más historias que les helarán el alma. Todo comenzó esa mañana del 23 de diciembre, en Barcelona. Llevaba 2 semanas preparando la sorpresa perfecta para Rodrigo. 10 años juntos merecían algo especial. Yo, Ana Martínez, a mis 35 años, había construido una vida que muchos envidiarían. Cirujana plástica en una de las clínicas más prestigiosas de la ciudad, madre de una hermosa niña de 10 años llamada Luna, y esposa de un hombre que, según creía, me amaba tanto como yo a él. Nuestra casa en el barrio de Sarriá era el fruto de mi trabajo, de las incontables noches sin dormir durante mi residencia médica, de los fines de semana sacrificados mientras mis amigas salían de fiesta. Esa mañana había cancelado mis cirugías programadas, algo que jamás hacía. Le dije a mi asistente que tenía una emergencia familiar. No era mentira del todo. Lo que planeaba era una emergencia de amor. Rodrigo pensaba que yo estaría en el hospital hasta las 9 de la noche, como siempre los viernes. No sabía que había contratado a un chef privado para preparar su cena favorita, que había comprado ese vino de Rioja que tanto le gustaba, ni que llevaba puesto debajo de mi abrigo de cachemira el conjunto de lencería que me había costado 500 euros en Passeig de Gracia. Estacioné mi Audi a 2 calles de distancia, para que Rodrigo no escuchara el motor. Caminé rápido bajo el cielo gris de invierno, con el frío mordiéndome las mejillas. Las luces navideñas ya adornaban las calles, recordándome que pronto vendría la Nochebuena, que Luna estaría de vacaciones escolares, que era época de familia y amor. ¡Qué ironía! Entré por la puerta trasera que daba al jardín, usando mi juego de llaves silencioso. La casa estaba en penumbra, solo la luz del salón estaba encendida. Perfecta señal de que Rodrigo estaba en casa. Mi plan era simple y tonto, lo admito. Quería esconderme, esperar a que él subiera al dormitorio, y sorprenderlo allí con una botella de champán y mi mejor sonrisa. Pensé que después de 10 años de rutina, de pañales y facturas del hospital, necesitábamos un momento de espontaneidad. Subí las escaleras de mármol italiano que yo misma había elegido, quitándome los tacones para no hacer ruido. Pasé frente a la habitación de Luna, vacía porque mi pequeña estaba pasando el fin de semana con mis padres en Sitges. Todo estaba saliendo según el plan. Entonces escuché voces en nuestro dormitorio principal. Rodrigo no estaba solo. Por un instante pensé lo peor, que había otra mujer. Los celos me mordieron el estómago. Me acerqué sigilosa a la puerta, que estaba entreabierta. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, hablando por teléfono. Su voz sonaba extraña, tensa. Decidí esconderme en el baño principal, ese baño de lujo con jacuzzi y mármol de Carrara que había diseñado yo misma. Pensé esperar a que terminara la llamada y entonces salir como si nada. Pero el destino, o tal vez la providencia, tenía otros planes. Me metí en el jacuzzi vacío, detrás de la mampara de vidrio esmerilado. Desde allí podía ver la silueta de Rodrigo, pero él no podía verme. Y entonces, lo escuché todo. Su voz clara, sin el menor rastro de culpa ni duda. Isabel, cariño, ya falta poco. Esta Navidad será la última que pasemos fingiendo. Para San Valentín, Ana ya no estará en condiciones de dirigir la clínica. El notario me ha confirmado que con el poder notarial que firmó el mes pasado, yo tendré control total de sus cuentas cuando sea declarada incapacitada mentalmente. El mundo se detuvo. Isabel, mi hermana, la chica a la que había criado prácticamente sola después de que papá muriera de cáncer hace 5 años. La hermana a la que pagué la universidad, a la que ayudé con su primer apartamento. Isabel, la voz femenina al otro lado del altavoz del teléfono, confirmó mis peores temores. Ay, mi amor, no aguanto más tener que llamarte cuñado. Me dan ganas de vomitar cada vez que Ana me abraza y me dice, hermanita, si supiera que desde hace 2 años somos amantes, que el bebé que perdí el año pasado era tuyo, que no pude seguir escuchando. El aire se me escapó de los pulmones. Tuve que taparme la boca con ambas manos para no gritar. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, empañando aún más el vidrio tras el que me escondía. Rodrigo continuó hablando, ajeno a mi presencia. Mira,
El plan es perfecto. El psicotraumatólogo que contraté, ese tal doctor Vidal que le recomendé a Ana para sus supuestos ataques de ansiedad, ya tiene listo el informe falso. Dice que Ana presenta signos de demencia temprana, igual que su madre antes de morir. Con eso y las pruebas de sus errores en el trabajo. Espera. ¿Qué errores? Yo no había cometido ningún error. Soy una de las cirujanas más cuidadosas de toda Cataluña. Entonces Rodrigo rió. Y ese sonido fue como cristales rompidos. ¿Te acuerdas de esos expedientes médicos que alteré el mes pasado cuando Ana me dejó solo en su despacho? Cambié algunas dosis en las prescripciones postoperatorias. Nada grave, solo lo suficiente para que 2 pacientes tuvieran complicaciones menores. Ya hay una investigación interna en la clínica. Cuando se acumulen 3 casos más, la junta directiva no tendrá más remedio que suspenderla. Sabotaje. Mi propio marido estaba saboteando mi carrera. La carrera por la que había renunciado a tener más hijos, por la que me perdía las funciones escolares de Luna, por la que había sacrificado todo. Isabel dijo algo que no alcancé a escuchar, pero la respuesta de Rodrigo me dejó helada hasta los huesos. No vamos a matarla como sugeriste. Eso es muy arriesgado. Y además, necesitamos que esté viva para acceder al seguro de vida que tiene por valor de 3 millones de euros. El plan es mejor. Con las drogas que le estoy poniendo en el café cada mañana, en 6 meses más estará completamente enajenada. La enviaremos a una residencia psiquiátrica de esas caras de Suiza. Tú y yo nos casaremos discretamente en Ibiza. Y viviremos con su dinero mientras ella babea mirando las paredes. Drogas. Me estaba envenenando. Por eso últimamente me sentía tan cansada, tan confundida. Por eso había olvidado citas importantes. Por eso a veces no podía recordar dónde había dejado las llaves del coche. No era estrés laboral como me decía Rodrigo. Era él. Me estaba destruyendo lentamente. Y mi hermana, mi propia sangre, estaba en esto con él. Rodrigo siguió hablando, pero yo ya no procesaba las palabras. Mi mente era un torbellino. Pensé en Luna, mi niña. ¿Qué le pasaría a mi hija si yo terminaba encerrada en un psiquiátrico? Rodrigo no era su padre biológico. La había adoptado cuando nos casamos. Pero con un poder notarial podría obtener la custodia legal. No podía permitirlo. No lo permitiría. Entonces Rodrigo se despidió de Isabel con palabras que hubieran sido dulces en otro contexto. Te amo, mi reina. Pronto serás oficialmente mía. Colgó el teléfono y salió del dormitorio silbando una canción. Silbando. Como si no acabara de planear la destrucción total de la mujer que le había dado todo. Esperé 10 minutos eternos dentro del jacuzzi. Mis piernas estaban entumecidas, mi espalda dolía, pero el dolor físico no era nada comparado con la agonía de mi corazón destrozado. Cuando estuve segura de que Rodrigo había bajado al primer piso, salí de mi escondite. Me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada era un fantasma pálido con rímel corrido y ojos rojos. Pero detrás de esa máscara de dolor, vi algo más. Vi furia, vi determinación, vi a una leona herida que estaba a punto de enseñar sus garras. Saqué mi teléfono del bolsillo del abrigo con manos temblorosas. Necesitaba ayuda. No podía ir a la policía todavía. No tenía pruebas reales, solo lo que había escuchado. Necesitaba ser inteligente. Pensé en mis opciones. No podía contárselo a mis padres. Mi madre tiene el corazón delicado y una noticia así podría matarla. No podía contárselo a mis amigas médicas. Eran buenas para la cirugía, pero no para la guerra. Necesitaba un profesional. Recordé algo que había visto en mi consulta semanas atrás. Una tarjeta que había dejado una paciente. Detective privado. Investigaciones discretas. Busqué en mi bolso, revisando cada compartimento con dedos frenéticos hasta que la encontré. Detective Sofía Reyes. Especializada en casos de fraude matrimonial. Un número de teléfono de Barcelona. Salí de la casa por donde había entrado, por la puerta trasera. Rodrigo estaba en la cocina. Podía escuchar el sonido de la televisión. Probablemente viendo el partido del Barça como hacía todos los viernes. Qué vida tan normal para un monstruo. Conduje sin rumbo durante 1 hora, llorando, gritando dentro del coche, golpeando el volante hasta que me dolieron las manos. Finalmente, me detuve en un mirador con vista al mar Mediterráneo. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Un atardecer hermoso para un día horrible. Llamé al número de la detective. Respondió al tercer timbrazo. Una voz femenina, grave, profesional. Sofía Reyes. ¿En qué puedo ayudarle? No supe qué decir por un momento.
¿Cómo resumes la destrucción de tu vida en una frase? Finalmente murmuré. Mi esposo y mi hermana planean destruirme. Necesito ayuda. Hubo una pausa. Luego Sofía habló con un tono más suave pero igual de firme. ¿Dónde está usted ahora? ¿Está en peligro inmediato? Le dije dónde estaba. Me pidió que no me moviera. 20 minutos después, un Seat León negro se estacionó junto a mi coche. De él bajó una mujer de unos 40 años, cabello corto negro, pantalones vaqueros y chaqueta de cuero. Tenía una presencia que imponía respeto inmediato. Sofía se sentó en el asiento del copiloto de mi coche y me escuchó durante 2 horas. Le conté todo. Desde el principio de mi relación con Rodrigo hace 12 años, cuando yo era una joven residente idealista y él un estudiante de MBA con grandes sueños. Le conté sobre Isabel, sobre cómo la había cuidado después de la muerte de papá, sobre el bebé que supuestamente había perdido el año pasado por un aborto espontáneo. Ahora todo tenía sentido. Isabel había desaparecido durante 3 meses ese año. Dijo que estaba en un retiro de yoga en la India. Mentira. Probablemente estaba escondiendo su embarazo de Rodrigo. Sofía tomó notas en una pequeña libreta, haciendo preguntas precisas, clínicas. Al final cerró su libreta y me miró directo a los ojos. Doctora Martínez, voy a ser brutalmente honesta con usted. Si va a la policía ahora mismo con esta historia, no tienen nada. 0 pruebas físicas. Su palabra contra la de ellos. Y con el informe falso de ese psiquiatra y los expedientes médicos alterados, es muy probable que piensen que usted es la que está paranoica. De hecho, eso es exactamente lo que Rodrigo diría, que está teniendo un episodio psicótico. Sus palabras fueron como un puñetazo al estómago, pero sabía que tenía razón. Entonces, ¿qué hago? ¿Me rindo? Sofía sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que acababa de encontrar una presa interesante. Al contrario, doctora, vamos a jugarles su propio juego, pero mejor. Aquí está el plan. Usted va a volver a casa. Va a actuar como si nada hubiera pasado. Va a ser la esposa perfecta que siempre ha sido. Pero mientras tanto, yo voy a conseguir pruebas reales. Voy a intervenir el teléfono de Rodrigo. Voy a seguir a Isabel. Voy a investigar las finanzas de ambos. Y usted va a ayudarme desde adentro. Pero hay un detalle crucial, doctor. Tiene que dejar de tomar cualquier cosa que Rodrigo le dé. Café, té, comida que él prepare. Nada. ¿Puede hacerlo sin levantar sospechas? Pensé rápidamente. Puedo fingir que estoy en una dieta estricta, que mi nutricionista me puso en un plan nuevo. Rodrigo no sospechará. Siempre estoy probando dietas nuevas. Sofía asintió aprobadoramente. Perfecto. Y otra cosa. Necesito que actúe un poco rara. Como si las drogas estuvieran haciendo efecto. Pero controlado. Olvide cosas pequeñas. No importante. Pregunte 2 veces lo mismo en una conversación. Dele a Rodrigo exactamente lo que espera ver. Así bajará la guardia. Era un plan arriesgado, pero era lo único que tenía. Sofía me dio su número privado y me hizo prometer que la llamaría cada día a las 7 de la mañana cuando saliera a correr, algo que hacía religiosamente cada mañana antes del hospital. Volví a casa esa noche a las 10. Rodrigo estaba en el sofá viendo Netflix. Me recibió con un beso en la mejilla, casual, como siempre. Hola, amor. ¿Cómo estuvo el hospital? Su voz era cálida, preocupada, el actor perfecto. Tragué el asco que sentía y sonreí. Agotador. Una cirugía de reconstrucción mamaria muy complicada. Necesito un baño caliente. Me preparó un té mientras yo subía. Un té que por supuesto derramé discretamente en el lavabo del baño mientras dejaba correr el agua de la ducha para disimular el ruido. Esa noche dormimos en la misma cama como siempre. Su brazo alrededor de mi cintura se sentía como una serpiente enrollándose, pero no me moví. No podía darle ninguna pista de que sabía la verdad. Los días siguientes fueron un tipo de tortura que no le deseo a nadie. Despertar cada mañana al lado del hombre que quería destruirme, preparar el desayuno para Luna, llevarla al colegio, ir al hospital, operar, volver a casa y actuar. Siempre actuar. Sofía cumplió su palabra. A los 3 días me mostró las primeras pruebas. Fotografías de Rodrigo e Isabel besándose en un café de Gracia. Extractos bancarios que mostraban transferencias de mi cuenta conjunta con Rodrigo a una cuenta secreta en Andorra. Un contrato de alquiler de un apartamento en la Barceloneta a nombre de Isabel, pero pagado con dinero de esa cuenta secreta. El apartamento donde, según descubrió Sofía, se encontraban Rodrigo e Isabel 2 veces por semana, mientras yo estaba en el hospital salvando vidas. Pero la evidencia más devastadora llegó una semana después. Sofía había hackeado el teléfono de Rodrigo con un software especializado. Pudo recuperar mensajes borrados, grabaciones de llamadas. Lo escuché todo. Conversaciones donde Isabel le decía a Rodrigo que me odiaba desde niñas
que siempre había sido la segunda, la olvidada, mientras yo era la estrella, la doctora perfecta, que se había acostado con Rodrigo la primera vez en mi propia casa, en la habitación de invitados, mientras yo estaba en el piso de arriba durmiendo después de un turno de 36 horas. Eso había sido hace 2 años, durante la cena de Navidad. Qué apropiado que ahora estuviéramos cerca de Navidad otra vez. Pero lo que casi me rompe fue descubrir la verdad sobre mi madre. Rodrigo le había dicho a Isabel que mi madre no había muerto de demencia natural como creíamos. Rodrigo había estado visitándola en la residencia, ganándose su confianza, y según alardeaba en los mensajes, aumentando discretamente sus dosis de sedantes, hasta que simplemente dejó de despertar una mañana. Lo hizo para que yo heredara más rápido, para tener acceso a la parte de la herencia que mi madre me dejó. Mi madre, mi dulce madre que lo quería como a un hijo. Él la había asesinado. Esa revelación cambió algo dentro de mí. Ya no estaba triste, ya no estaba asustada, estaba furiosa, una furia fría, quirúrgica. Sofía me aconsejó paciencia. Necesitábamos pruebas que sostuvieran en una corte. Pruebas irrefutables. Y teníamos que proteger a Luna de todo esto. Mi niña no podía saber que su padrastro adoptivo era un monstruo. Decidimos actuar en mi evento más importante del año, la gala benéfica navideña de la clínica. Era el 23 de diciembre. Justo un mes después de haber descubierto la verdad. 200 invitados, incluyendo los miembros de la junta directiva del hospital, inversores importantes, y por supuesto, Rodrigo estaría allí como mi acompañante. Isabel también, porque en mi infinita estupidez de las semanas anteriores, la había invitado como familia. El día de la gala, Sofía y su equipo instalaron cámaras ocultas en el salón de eventos del Hotel Arts. También colocaron micrófonos direccionales. El plan era simple pero devastador. Habíamos creado un perfil falso de una inversora rica, interesada en financiar la nueva startup de Rodrigo. La inversora, en realidad una actriz contratada por Sofía, citaría a Rodrigo en una sala privada del hotel durante la gala. Allí, la actriz le haría preguntas muy específicas sobre sus planes futuros, y con el ego inflado de Rodrigo por la posibilidad de dinero fácil, él confesaría todo. Lo grabamos confesando cómo planeaba incapacitarme, cómo había alterado los expedientes médicos, cómo había estado drogándome durante meses, pero aún faltaba Isabel. Para ella, Sofía y yo teníamos algo especial. Durante la gala, mientras los invitados disfrutaban del champán y los canapés, Sofía se acercó a Isabel haciéndose pasar por una periodista de una revista de sociedad. Le dijo que estaba haciendo un artículo sobre hermanas exitosas y le pidió una entrevista rápida. Isabel, siempre ansiosa por atención, aceptó. En la entrevista grabada, Sofía hábilmente guió la conversación. Le preguntó cómo se sentía siendo la hermana de una cirujana famosa. Isabel, después de unas copas de más, comenzó a soltar la lengua. Dijo cosas como: «Pronto la gente sabrá quién soy realmente. Mi hermana no es tan perfecta como todos creen. Digamos que tengo mis propios planes para el futuro. Y no involucran vivir a la sombra de Anna forever». Entonces Sofía le hizo la pregunta clave. «Si pudieras tener la vida de tu hermana, ¿lo harías?» Isabel se rió. Una risa amarga. ¿Su vida? Yo ya tengo lo mejor de su vida. Tengo a su marido. Y pronto tendré su dinero también. Ana está perdiendo la cabeza, ¿sabes? Corre en la familia. Nuestra madre terminó en una residencia, toda loca. Ana va por el mismo camino. Es triste, pero bueno, alguien tiene que cuidar de lo que deja atrás, ¿no? Todo quedó grabado. Cada palabra envenenada. La gala procedió normalmente en el salón principal. Yo di mi discurso de agradecimiento a los donantes, sonriendo, radiante en mi vestido de Carolina Herrera color champán. Rodrigo estaba en primera fila, aplaudiendo, el esposo orgulloso. Isabel estaba 3 filas atrás, mirándome con ojos que ahora podía leer claramente, envidia y odio. Después de mi discurso, mientras los invitados pasaban al comedor para la cena, Sofía se subió discretamente al escenario y habló con el técnico de sonido. Momentos después, en las pantallas gigantes que habían estado mostrando fotos de las actividades benéficas de la clínica, comenzó a proyectarse algo diferente. Era el video de Rodrigo con la falsa inversora. Su voz llenó el salón a través de los altavoces. «Mire, señora Duarte, seré honesto con usted porque veo que es una mujer de negocios seria. Mi esposa tiene acceso a más de 5 millones de euros en activos líquidos, sin contar la clínica. El problema es que ella controla todo. Pero he estado trabajando en eso. Con las drogas que le estoy administrando y los informes médicos que he falsificado, en pocos meses será declarada incompetente. Entonces yo, como su esposo y tutor legal, tendré poder absoluto sobre su fortuna.
Podríamos usar parte de ese dinero para su inversión. El salón quedó en completo silencio. 200 personas miraban las pantallas, boquiabiertas. Rodrigo se puso de pie de un salto, el rostro completamente pálido. «Eso es falso. Es un montaje», gritó. Pero entonces las pantallas cambiaron. Ahora mostraban el video de Isabel confesando. Su voz resonaba. «Yo ya tengo lo mejor de su vida. Tengo a su marido». La cámara enfocó a Isabel, que estaba intentando escabullirse hacia la salida. Un agente de seguridad del hotel, previamente alertado por Sofía, le bloqueó el paso. Yo permanecí en el escenario, tranquila, serena. Este era mi momento. Tomé el micrófono y hablé. «Damas y caballeros, lamento mucho que su hermosa velada navideña se haya convertido en esto. Pero verán, había que hacerlo de esta manera porque la justicia a veces necesita testigos. Durante meses, mi esposo y mi hermana han estado planeando robarme mi vida, mi cordura y mi dinero. Me han estado envenenando. Han saboteado mi carrera médica y asesinaron a mi madre». Las gasps de horror llenaron el salón. Continué, mi voz firme sin temblor. «Pero resulta que una mujer débil y envenenada puede ser muy peligrosa cuando descubre la verdad. Especialmente cuando esa mujer es cirujana y sabe exactamente qué drogas le están dando. Y decide dejar de tomarlas». Rodrigo intentó correr hacia mí, pero 2 oficiales de la Mossos de Escuadra que Sofía había coordinado para que estuvieran presentes, lo interceptaron. Lo esposaron allí mismo, frente a todos los colegas y socios que había estado intentando impresionar. Isabel también fue esposada. Ella lloraba. Gritaba que todo era culpa de Rodrigo, que él la había manipulado. Pero las pruebas no mentían. Sofía había encontrado más evidencia. Mensajes donde Isabel era quien presionaba a Rodrigo para que acelerara el plan, donde ella investigaba precios de venenos no detectables, donde celebraba cada vez que yo cometía un error en el trabajo gracias a las drogas. El juicio fue 6 meses después. Para entonces, la investigación había descubierto aún más. Las autoridades exhumaron el cuerpo de mi madre y confirmaron niveles tóxicos de benzodiazepinas en sus tejidos. Rodrigo fue acusado de asesinato en primer grado, intento de asesinato, fraude y malversación. Isabel de complicidad en todos los cargos. La evidencia era abrumadora. Grabaciones, videos, mensajes, extractos bancarios, testimonios de empleados del hospital que Rodrigo había sobornado para alterar mis expedientes. Durante el juicio, tuve que escuchar cosas horribles. Escuché a Rodrigo confesar en el estrado que nunca me había amado, que se casó conmigo porque sus otras opciones de startups habían fracasado y necesitaba un plan B, que yo era una mujer fácil de manipular, demasiado confiada, demasiado ocupada salvando vidas como para notar que mi propia vida estaba siendo destruida. Escuché a Isabel decir que me odiaba desde que tenía 8 años, cuando nuestro padre me eligió para acompañarlo a un congreso médico en Madrid y a ella la dejó en casa, que cada logro mío era un insulto para ella, que cuando Rodrigo le confesó que se sentía atrapado en nuestro matrimonio, ella vio su oportunidad de finalmente ganarme en algo. El veredicto llegó en julio. Rodrigo fue sentenciado a 25 años de prisión, Isabel a 20 años. Ambos también enfrentaban demandas civiles por los daños que me causaron. No veré un centavo de ellos probablemente, pero no me importa. El dinero nunca fue el objetivo. La justicia sí. Ver sus rostros cuando el juez leyó las sentencias fue más satisfactorio que cualquier cirugía exitosa que hubiera realizado. Ahora, un año después, estoy sentada en el balcón de mi nueva casa, una más pequeña en el barrio de Bourne, lejos de la mansión de Sarriá que vendí porque cada rincón me recordaba las mentiras. Luna está adentro haciendo su tarea. Sofía vendrá a cenar más tarde. Sí, Sofía. La detective que me salvó la vida se ha convertido en algo más. No lo apresuramos. Después de Rodrigo, necesitaba tiempo para sanar, para aprender a confiar de nuevo. Pero hay algo en la forma en que Sofía me mira, algo honesto y puro, que me hace sentir que tal vez, algún día, podré amar de nuevo sin miedo. La clínica me restauró completamente, disculpándose profusamente por haber sospechado de mí durante la investigación interna. Ahora soy la directora del Departamento de Cirugía Reconstructiva. He creado una fundación en nombre de mi madre para ayudar a víctimas de abuso doméstico y fraude financiero. Doy charlas en universidades sobre cómo reconocer señales de manipulación. Mi historia salió en todos los periódicos. Algunos me llaman la doctora de hierro, otros la dama que venció al demonio. Yo solo me llamo Ana, superviviente. A veces, cuando Luna está dormida, pienso en esa tarde de diciembre cuando me escondí en el jacuzzi y escuché cómo mi mundo se derrumbaba. Pienso en lo cerca que estuve de ser destruida, pero también pienso en la fuerza que no sabía que tenía,
en la mujer en la que me convertí cuando tuve que luchar por mi vida. No recomendaría a nadie pasar por lo que yo pasé, pero si alguna de ustedes que me está viendo ahora está en una situación similar, si sospechan que algo no está bien, si sienten que alguien cercano quiere hacerles daño, les digo esto: confíen en sus instintos, busquen ayuda, documenten todo, y nunca subestimen su propia capacidad para sobrevivir y triunfar. El sol se está poniendo sobre Barcelona. Puedo ver la Sagrada Familia a lo lejos, iluminándose con las primeras luces del atardecer. Luna me llama desde adentro. Mamá, la cena está lista. Sofía enviará un mensaje. Llego en 10 minutos. Hermosa. Sonrío. Un sonrisa real y genuina que hace un año no sabía si volvería a sentir. Me levanto. Cierro la puerta del pasado con firmeza y camino hacia mi futuro. Un futuro que construí con mis propias manos, con mi propia fuerza, con mi propia voz. Un futuro que nadie puede arrebatarme nunca más.